Entonces, bueno, un poquito para hablar de las lesiones tipo ramp, lo único que voy a mencionar respecto a la parte conceptual es recordar que son lesiones de la unión menisco-capsular no propias del menisco, que es un poco lo que veníamos a vernos hasta recién, sobre todo en asas de balde. Incluso a veces se cree que es como el inicio de un asa de balde, si uno no lo repara y prontamente se convertiría en un asa de balde del menisco completo, ¿no? Y siempre asociados a una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, en función de esto, tengo dos casos que me gustaría proponer. El primero es un caso de un chico joven, 19 años, primer lesión del ligamento cruzado, y tiene esta resonancia, una lesión que parece parcial, con un latchman y un pivot bien franco. Y esta imagen en el menisco, que probablemente hace 5 años, 4 años, no sé, hasta por ahí 3, 2 años, uno la mira y no piensa ni siquiera en una lesión, pero se ve la flecha ahí en la presentación. Esta imagen posterior, hoy en día uno al menos intentaría o asumiría que potencialmente podría tener una lesión ese menisco. Y similar pasa en este caso, un chico de 27 años que va por una revisión del ligamento cruzado, operado en 2017, esto fue el año pasado, y que si uno ve la resonancia, la verdad que no se ve una imagen muy clara en la unión menisco-capsular, por ahí sí alguna imagen poco clara a nivel del cuerpo del menisco, que acá se podría llegar a interpretar como esta línea. ¿Por qué voy tan marcadamente hacia esto? Porque la literatura habla de muy baja sensibilidad con la resonancia para este tipo de lesiones, tanto para la visión directa de la lesión, que es menos del 50%, como para signos indirectos como el edema del platillo tibial. Eso nosotros lo estamos estudiando en nuestra serie también, estamos viendo algo similar, con lo cual uno con la resonancia simplemente se puede hacer una idea, pero hay que revisarlo siempre intraoperatoriamente. ¿Y de qué manera? Bueno, este otro concepto también es importante. Más de la mitad, 60% de las veces, por el portal habitual anterior no se diagnostican estas lesiones, con lo cual siempre hay que intentar mirarlo a través del surco intercondilio en la visión posteromedial. ¿Está bien? Entonces, vamos al primer caso. Este es el primer paciente de 19 años, 92 años, que tenía la lesión primaria y presenta esa lesión a nivel menisco capsular. Entonces, palpándolo con la aguja, uno puede determinar que tiene la lesión, después se hace un cruentado, en este caso no lo hacemos con aguja, yo prefiero utilizar la punta de shaver, que estimula un poco la zona que uno va a reparar después, y con eso determinamos la lesión. Esta imagen es lo que representa esta imagen que se ve acá en la resonancia. Eh, en este caso, si uno lo clasificaría, las clasificaciones no están bien determinadas, pero esta clasificación creo que es bastante práctica. Es una lesión específicamente de la unión menisco-capsular. ¿Alguno del panel, para hacerlo brevemente, por ahí Miguel o Paula específicamente, que no son del equipo, repara este tipo de lesiones? ¿O las trefina? ¿O simplemente las deja? ¿O ni no las van a buscar? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Paula, ¿o querés Miguel, hablar? vos, si querés. Bueno, sí, vamos a dividir en los últimos 4 o 5 años y anterior, ¿no? Yo creo que nos pasaba a todos un poco lo mismo. Eh, Hemos dejado un montón de estas lesiones sin reparar, sin verlas en realidad, ¿no? Correcto. Inclusive yendo sistemáticamente posteromedial, porque hay veces que y hay un par de artículos publicados, que uno va posteromedial y no las ve tampoco, a menos que las cruente y las busque por algún signo indirecto, como mostraste vos. El edema del platillo tibial hoy por hoy es un signo indirecto de mucha importancia, o sea, ir posteromedial y buscarla. Y una vez que uno la encuentra, sí, eventualmente no es sencillo a veces repararla con técnicas así, o poner un arpón pero con una cola de chancho, ponerle un par de puntos me parece que es fundamental, porque estas son lesiones que si no son reparadas el futuro es malísimo, o sea, es Sí, muy malo, perfecto. es malísimo. O sea, Coincido. esto lo dejas un año, puede andar un tiempo bien, pero tarde o temprano son pronósticos nefastos para la rodilla. Bien. Paula, ¿cuál Sí, es tu sí, yo experiencia tengo clínica? esta imagen, ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, yo tengo esta imagen en la resonancia y entro
precisamente teniendo la duda de este tipo de lesión, lo que hago es un portal posterior-medial, buscarla, y si la veo y tiene más de 1 centímetro, suturarla. Bien, perfecto. Bueno, entonces un poco eso es lo que hicimos nosotros en este tipo de lesiones. Lo que hablaba Miguel de las lesiones más pequeñas, nosotros más o menos nuestro criterio hoy en día, que ha ido cambiando con el correr de los años, porque obviamente todos hemos ido aprendiendo esto con los últimos años, lesiones de menos de 1 centímetro, centímetro y medio, las trefinamos y directamente no hacemos el portal. Con la aguja con la que palpamos, hacemos las trefinaciones. Lesiones de más de 1 centímetro, hacemos el portal y hacemos la sutura como lo que estamos viendo, con una aguja curva, una cola de chancho, con un PDS-1, depende del tamaño de la lesión, la cantidad de puntos que uno puede dar, ya sea 1 o 2 puntos, pero bueno, esto sería lo que hacemos habitualmente. Una alternativa distinta, como por ejemplo en este caso, es cuando uno tiene una lesión que a veces cuesta llegar desde atrás, sea porque la rodilla esté más cerrada o por ahí porque un paciente con una pierna muy grande, vamos a decir, alguien de alto peso, de alto tamaño, digamos, de gran tamaño, lo que se puede hacer es, haciendo un pie crust, se libera la inserción menisco-femoral y con eso se aumenta el espacio y a veces, o sea, característicamente tiene que haber congruencia entre el menisco y la cápsula. Las lesiones meniscocapsulares que tienen la cápsula que se hunde, que se va hacia abajo, esas no se pueden reparar desde anterior. Pero estas sí, por ejemplo, este caso fue hace poco y con una sequent pudimos hacer varios puntos y quedó muy estable, así que quedamos muy conformes. Eso sería una alternativa cuando uno no puede, no llega o no tiene una cola de chancho para ingresar por posterior. Juan, Sí. para comentarte ahí que está bueno esa descripción que hiciste, y hay una técnica descrita en el Arthroscopy Technique que en el caso este, parecido a lo que vos decís, lo que hacen es toman con una grasper la cápsula desde el portal posteromedial, la reducen y después desde el portal anteromedial hacen los puntos con la sutura todo adentro. Así con esa maniobra se aseguran de que el punto tome tanto menisco como cápsula, que el problema de esto de suturarlo cuando no toman la cápsula es que el punto pasa, pero el inserto de PIC de la sutura queda flotando, digamos, en el mismo menisco, no pasa la cápsula y no se ajusta nada. Claro, exactamente. Sí, yo eso no lo hice nunca, pero sí, sé que es así. Creo que es difícil, me suena difícil. Bueno, este otro caso es el otro chico, el de 27 años, que presentaba en la revisión en este caso. En este caso la lesión es bastante más grande, era cerca, mayor de 2 centímetros, 2,5, así que en principio le hicimos 2 puntos. Uno más cercano a la unión del cuerpo con el cuerno posterior y después uno más cercano a la raíz. Ahora, lo interesante en este caso, ahora cuando pase un poquito más adelante, es que además de eso, de esa lesión posterior, tenía una lesión a nivel del cuerpo, que es esta que se ve acá, es decir, era una lesión tipo 4, la unión menisco-capsular y además del cuerpo del menisco, en la zona roja. Entonces, en este caso, ahí sí usando o una sutura todo adentro, si uno tiene, en este caso no la teníamos, o con una sutura dentro-fuera, se puede hacer puntos también a la lesión del menisco, y esto realmente tiene muy buen resultado, y se reparan las dos lesiones. Así que esto sería otro caso distinto, pero similar. En este último caso, al ser una revisión, además le hicimos la banda anterolateral. Esto fue tema de discusión hace poco, pero hay trabajos recientes que hablan de que la banda anterolateral, la reconstrucción del ligamento o de una tenodesis extraarticular lateral, podría ser también protectora de las reparaciones del menisco, con lo cual se irá debatiendo si es una buena indicación o no en lesiones primarias, pero bueno, no es tema de este webinar. Y por otro lado, nosotros al menos el manejo posoperatorio en estos pacientes que reparamos la unión menisco-capsular no modifican prácticamente en nada lo que es el protocolo de una rehabilitación del ligamento cruzado, excepto que en las primeras semanas le restringimos un poco de la flexión. Eso, Mecha, vos estás ahí, no sé si vos los ves a los pacientes, si tenés algo para opinar al respecto, si algún concepto nuevo, pero... Sí, sí vemos este tipo de pacientes, como son lesiones que se encuentran asociadas a la lesión del ligamento cruzado anterior,
el foco lo vamos a poner en evitar la traslación anterior de la tibia, que de esa manera estaríamos protegiendo por un lado el ligamento cruzado anterior, y por otro lado por la acción biomecánica que tiene el menisco como un estabilizador secundario en la traslación anterior de la tibia. Coincido con restringir la movilidad de 0 a 90 grados, porque estamos movilizando a nuestros pacientes dentro de lo que es una zona segura, donde no hay compresión del menisco. Son pacientes que realizan carga parcial, con muletas y con férula en extensión, y sí, comienzan a trotar alrededor del tercer o cuarto mes, actividades de salto las hacen alrededor del sexto mes, entrenamiento deportivo sobre el séptimo mes, para volver a un retorno deportivo alrededor entre el noveno y el 12º mes. Así que básicamente es esto lo que hacemos con estos pacientes. Bueno, Mecha, ¿podés comentar el caso de, digamos, si fueras no una rampa, digamos, no una lesión de cicatrización de sutura meniscal más ligamento cruzado? ¿Cómo sería el protocolo de, por ejemplo, el caso de Paula, si no hubiera tenido la osteotomía, una sutura meniscal de un asa de balde aislada, digamos? ¿Vos cómo manejás el protocolo de rehabilitación? Bueno, nuestro protocolo está basado primero en una rehabilitación, primero la comunicación con el equipo médico, que consideramos que es básica para saber qué tan estable quedó la sutura de ese menisco. Entonces me parece que ese es el punto más importante con el que debemos arrancar. Y después trabajamos con movilidades dentro de una zona protegida de 0 a 90 grados durante el primer mes. Para eso utilizamos elementos esféricos como la pelota, lo hacemos en forma manual. A partir de la cuarta semana se libera un poco la movilidad articular, y cuando nuestros pacientes llegan a unos 110, 120 grados de flexión, comenzamos con bicicleta fija a medias vueltas inicialmente, con el asiento alto, con el objetivo de ir ganando mayor movilidad articular. Estos pacientes los vamos llevando y son pacientes que terminan logrando la movilidad articular sobre los 2 meses y medio, 3 meses, nunca los forzamos. Son pacientes que realizan carga parcial con muletas y con férula en extensión inicialmente, hasta que logran el entrenamiento neuromuscular suficiente como para lograr la extensión terminal en la fase de apoyo de la marcha. Para nosotros ese es el punto clave como para poder quitarle el brace, en el caso de que tuviese un ligamento cruzado anterior, que controle la extensión terminal en la fase de apoyo de la marcha. Progresamos de 2 muletas a 1 muleta, y son pacientes que probablemente al mes y 1 o 2 semanas ya estén caminando sin ningún tipo de muletas. ¿Cómo ha cambiado eso, tiempo, ¿no? Respecto a lo previo? Sí, ha cambiado bastante. Antes teníamos un protocolo más estandarizado donde todos los meniscos, independientemente del tipo de sutura que tuviesen, le hacíamos un mes sin carga de peso y una movilidad muy restringida a 90 grados, y hoy los protocolos se están adaptando a las lesiones y al tipo de sutura en cada paciente. Bien, Juan, vos con eso le pasás la posta a Sí. Yacu, entonces. Sí, si querés le paso, acá está nuestra experiencia breve, las 39 cirugías que hicimos de RAM, 27 reparadas, en 6, como el caso que vivimos con lesiones concomitantes, y la experiencia en la resonancia, que en menos del 60% de las veces se informó, incluso solamente en 3 decía unión menisco-capsular, todo el resto hablaban de lesiones inespecíficas, y el resto decían directamente sin lesiones del menisco. Así que un poco para contar nuestra experiencia, y cualquier duda respecto a la técnica, nosotros la tenemos publicada en la revista Artroscopía, así que para quienes estén viendo el webinar, si quieren ir a buscarlo, está los mismos videos y todo descrito paso a paso.